Muy buenas tardes a todas, todos y todos quienes por las diferentes vías remotas nos están acompañando a esta presentación virtual del libro El Poder Legislativo en la Ciudad de México, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México. Primero quisiera, bueno, naturalmente agradecer a todas quienes y a todos quienes me antecedieron en la palabra, Kembrin Puente, la diputada Ana Patricia Báez, María del Carmen Nava, Carolina Gilas, Isabela Rosales. Básicamente por estar presentes en la presentación del día de hoy. Como decía Kembrin al principio, pues siempre cuando estamos presentando es la oportunidad de agradecer y quisiera agradecerle a él y a Marisa Calcaño, que aunque sea de la casa, hay que agradecerlo, ¿no? La coordinación que tuvieron para esta obra. Agradecer a las 13 personas que estuvieron involucradas en algún capítulo y en los otros artículos que lo componen, de los cuales agradezco muchísimo ahorita a Isabela, que hizo el recorrido completo, y entonces ya no lo voy a repetir. Y ahí están, y mucho más, aquí están en este precioso libro que me permito, no lo habíamos ahí puesto ahí en pantalla, pero aquí lo tenemos para que exactamente a partir de estos momentos pues podamos tener acceso a él. Yo quisiera enfocarme rápidamente en tres aspectos fundamentales sobre el ejercicio que implicó la edición de este libro. El primero es que los ensayos y los artículos se enmarcan en un contexto único de transición legislativa que constituyó una experiencia sin igual por varios aspectos. La reforma política de la Ciudad de México, resuelta como un gran pendiente para quienes habitamos y transitamos en este territorio, ¿no? La consecuente primera constitución de la ciudad y por lo tanto lo que derivó de esta, que es esta transición de la Asamblea al Congreso. El proceso de elaboración de esta constitución que tuvo, como ya nos los compartieron Ana Patricia y Mari Carmen antes de, en este mismo momento en la presentación, dinámicas propias, intensas y sobre todo desde mi punto de vista, con una participación sin igual de la ciudadanía y una colaboración institucional nunca antes vista en nuestro país posterior a nuestra gran constitución de principios del siglo XX. En un contexto posterior, la reforma en materia de derechos humanos del 2011, próxima a cumplir su 10º aniversario, que le fijó un paradigma distinto a cualquier otra constitución en el país. Todo lo anterior hace de este libro una documentación y análisis de un contexto por demás interesante para la reflexión sobre la democracia deliberativa en general y para el legislativo en particular. Es preciso decir, además, que es el Congreso que materializa la reforma política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero del 2016. Desde entonces se inició un acelerado trabajo legislativo para dar vida al texto constitucional que hoy nos rige como ciudad. El reto para armonizar el entramado normativo con el texto constitucional local ha sido dramático y aún no ha terminado. Aunque es claro que el tramo más exigente ha transcurrido y que este ejercicio legislativo caracteriza a este Congreso de una forma particular, pues cuenta con una experiencia legislativa subnacional sin paradigma. Como nunca antes, el gran reto de armonización convocado por el Poder Legislativo de la Ciudad de México concilió a múltiples actores: la legislativo, la sociedad civil, organismos autónomos, poderes locales, academia, entre otros, para contar con un marco normativo funcional. El proceso mismo representó la posibilidad de ejercer derechos específicos para la ciudadanía y la obligación de garantizar otros con estándares de satisfacción exigentes. Esa experiencia es valiosa en sí misma y digna de documentarse. El derecho a la consulta de personas con discapacidad, de pueblos y barrios originarios, de comunidades indígenas, el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes,
entre muchos otros, que fueron integrados para dar vida al contenido de la Constitución. Desde el enfoque de derechos humanos, por ejemplo, el esfuerzo de armonización legislativa ha tenido, como ningún otro, el enfoque diferencial a partir de los grupos de atención prioritaria señalados en la Constitución. Este proceso constituyente y de amplio desarrollo legislativo hubiera tenido características muy ajenas al derecho internacional de los derechos humanos de no haberse concretado 5 años antes la reforma política de la Ciudad de México y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que está pronta, como dije hace rato, a su 10º aniversario. La reforma política de la Ciudad de México era una deuda pendiente para la población de esta ciudad y a partir de ella su poder legislativo se constituyó como un par de los congresos de cualquier entidad federativa, lo que a la par de la armonización legislativa le lleva a un proceso rápido de elaboración de toda su normatividad interna. El segundo elemento es el análisis de un fenómeno subnacional en donde se concreta la democracia deliberativa. Y a esto ya hizo especial énfasis Carolina y concuerdo con ella. El libro se enmarca dentro de la beta de análisis sobre la democracia en el ámbito subnacional y a partir de esto el funcionamiento de los poderes locales. En una línea de investigación de reciente cuño que se ha desarrollado en América Latina a partir de los trabajos de Guillermo O'Donnell, Edward Gibson y Carlos Gerbolzani y Tuliana Ferrate, por mencionar a los principales autores, todos los cuales coinciden en apuntar que el funcionamiento diferenciado de la democracia en el ámbito subnacional en países como México. Son pocos, no obstante, los trabajos que hasta ahora se han emprendido para abordar el funcionamiento real de los poderes legislativos subnacionales. Y ahí radica, desde nuestra perspectiva, la importancia del texto que hoy ponemos a disposición del público. El libro que hoy se presenta es, hay que subrayarlo, uno de los pocos documentos que existen sobre los poderes legislativos subnacionales y más todavía que se centre en la experiencia de un solo Congreso, como es el de la Ciudad de México. El tercer elemento y último a destacar es básicamente por qué a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le interesan este tipo de análisis. ¿Por qué para nosotros es importante estar en este tipo de colaboración y en alianza con lo que ustedes, quienes están acompañándome en la presentación, representan? Básicamente porque porque es importante para nosotros la transición de asamblea a Congreso. Básicamente porque la garantía de derechos humanos tiene su base en la normatividad y su continuidad en la puesta en práctica de los mecanismos que en ella están establecidos. Eso ya representa una arena de necesario acompañamiento y disposición de este organismo para contribuir con una legislación de avanzada y útil para la exigibilidad de derechos humanos. Sumado a ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no podía dejar de reconocer la oportunidad única y particular que para esa base normativa garantista fue el momento provocado por la reforma política y continuado con la armonización legislativa ya en el nuevo paradigma de derechos humanos post-reforma del 2011. Sin duda, para esta comisión, y aquí como dice Kenberg, y agarramos la palabra, este será el primer tomo. Hay mucho que discutir, hay mucho que repensar, hay mucho que cuestionar, ¿no? Y por decir un ejemplo, cuando exactamente Jaime Cárdenas, por retomar uno de los primeros, habla sobre que esta transición ha tenido pobres innovaciones, nosotros decimos, pues, cuestionémoslo, ¿no? Es aquí la reelección legislativa primogénea en un nivel local antes que en un nivel federal, por decir algo. Es aquí, desde la lógica que también mencionaba Kelvin, que hay que discutir cómo hay un planteamiento de trabajo en donde este mismo Congreso Legislativo operó una ley orgánica diferente a la que se tenía de la Comisión de Derechos Humanos, estableciendo exactamente los paradigmas que
estaba planteado en la Constitución y esta transición, por ejemplo, para nosotros, a procesos de justicia restaurativa, a procesos de trabajo territorial, nunca antes vistos, no nada más en lo que entonces era la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sino también en todo lo que es el sistema no jurisdiccional en nuestro país y en buena parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, estos procesos para nosotros caben en términos de la discusión, caben en términos del análisis de las innovaciones, caben en el análisis de los retos y en el debate, y creo que sí, que le tomamos la palabra a Cambridge y vamos por lo menos un segundo tomo para seguir discutiendo esto. Esperamos que este material sirva para el estudio, sirva para los trabajos académicos, pero no nada más eso, sobre todo nos sirva en la práctica, nos abone en la constitución y en la construcción de esta nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en la garantía de derechos. Muchísimas gracias.